Bienvenidas todas, todos y todes al inicio del ciclo de cine online Mujeres y Disidencias realizado por la Unidad de Cultura y la Oficina de Encuentro, Comunidad, Género e Infancias de la Municipalidad de La Cruz, en el marco del 8 de marzo, Día de Conmemoración de la Lucha por los Derechos de las Mujeres y Disidencias del Mundo. Hoy es nuestra primera fecha de 4 sesiones en la que todos los miércoles a las 21 horas exhibiremos películas de mujeres y disidencias chilenas por Facebook Live, desde las cuentas de la Municipalidad de La Cruz y Cultura La Cruz. Hoy nos encontramos en esta primera fecha con Bárbara Montesinos Troncoso, quien junto a María Ignacia Santos Canales dirigieron el corto documental titulado Silenciadas, que expone la lucha que lidera María Bahamondes y su familia para hacer justicia sobre el caso de su prima, Nicole Saavedra, de 23 años, lesbiana asesinada el 18 de junio de 2016 en Quillota, Quinta Región, Chile. Este trabajo fue el proyecto de título realizado en 2018 para la carrera de periodismo de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Bárbara? Bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias por querer participar. Es en nuestro primer ciclo de este tipo acá en la Comuna de La Cruz, así que esperamos que las personas puedan tener acceso también a estos materiales que muchas veces no se exhiben en grandes salas y que son súper importantes de conocer estas historias y además porque nos toca de cerca, pues acá en La Cruz ha habido también mucho ruido, mucho revuelo en torno a este caso. Tenemos compañeras acá también feministas que han estado participando las distintas actividades para avanzar en justicia hacia Nicole, así que hoy por eso también quisimos comenzar este ciclo con este documental. Para comenzar me gustaría preguntarte cómo te vinculas a la historia de Nicole Saavedra, como, bueno, tú y tu compañera. Bueno, hola y gracias a la gente que está atenta o está mirando este ciclo de cine. Primero, para partir, me gustaría decir como mis pronombres son neutros y masculinos, cambiaron con el tiempo. Gracias también por incluir como a mujeres y disidencias en el llamado, la convocatoria y en la exposición de lo que va a ser este ciclo de cine, ya que para mí el feminismo de alguna forma no excluye, sino que incluye y visibilizar las luchas de todos también es muy importante. Y, ya, y bueno, como después de lo que te había comentado, me gustaría responder tu pregunta, que era cómo yo me vinculaba con el caso. Yo conocí el caso de Nicole Saavedra por una banda lésbica de Santiago que se llama Regias. Y Regias en sus tocatas, en el 2017 por ahí, quizás de antes, yo creo que Regias activó como, y casi que al tiro cuando pasó lo de Nicole Saavedra, empezaban a tocar con la polera de la Nicole en su show. Y después empezaban a subir fotos de Nicole. Y ahí fue cuando yo conocí el caso de la Nicole, gracias a la banda Regias. Y cuando conocí el caso empecé a investigar y me di cuenta que había muy poco clipping de prensa, que es como cuando uno hace como una recopilación de archivos de prensa sobre Nicole. Era muy poco, y nada en profundidad. Era como una nota de Chilevisión al tiempo que se hizo la primera marcha por Nicole, y era una nota muy revictimizante, cero cuidado, pero no había más prensa sobre Nicole. Entonces ahí yo dije, ya, aquí hay algo que se está invisibilizando, que no se le está dando la misma importancia, y también hacíamos comparaciones que pueden ser un poco tediosas, pero que igual son importantes, como con el caso Zamudio, como con otros revuelos sobre crímenes de LGBTIQIA más en Santiago y en Chile específicamente, y que finalmente había aquí como, había una historia muy potente hacia lo que había pasado, muy, era muy cuático, en verdad, lo que pasó, lo que había pasado con Nicole, como que yo no podía creer lo que había sucedido y cómo eso todavía no avanzaba, y cómo no avanzaba porque no era visible. Entonces ahí fue como mi vinculación con el caso, fue como, primero, visibilizar. Esa fue como la primera, yo creo que la primera propuesta o lo primero que objetivo, porque yo sabía que yo en sí yo no podía como de alguna forma resolver el caso, a pesar de que uno se mete en las líneas investigativas como muy profundamente y que después ya estáis sacando teorías, pero
principalmente era visibilizar el caso, como finalmente la tribuna puede ayudar a que esto tenga luces, como esto lo conozcan las personas. Así que esa fue como mi primera vinculación con el caso de Nicole, gracias a Regia y en hacer el match para visibilizarlo. Ujú. ¿Por qué crees tú que el caso estuvo dormido tanto tiempo en la fiscalía? Porque hubo varios años ahí entrampados y también ahí aparece en ese tiempo también el documental. Bueno, yo creo que finalmente como el gran problema de este tipo de cosas es como el sistema y nuestra vida y nuestra sociedad patriarcal, de alguna forma, como si lo llevamos a lo más grande, es como finalmente hay vidas que importan y hay vidas que no importan tanto, o no importan casi nada. Y la vida de una chica lesbiana, camiona, que vive en sectores rurales, no era importante. No era importante para la gente que tenía que hacerse cargo. Lo hicieron todo mal desde el principio, como si el caso de Nicole se hubiese tomado con una importancia, si hubiese sido, no sé, como el pariente de alguien importante, o de Santiago, por ejemplo, también, hubiesen hecho una investigación de principio que hubiese sido un poco más efectiva para llegar a Víctor Pulgar. Y eso no se hizo de un principio porque a Nicole no la buscaron desde el principio, como que estuvo una semana desaparecida. Entonces, cuando uno se da cuenta y empieza como a pensar y a retroceder en todo lo que se hizo mal y en todo lo que se hizo mal después, es porque finalmente te das cuenta que las personas que estaban a cargo de eso no les importaban, no les importan estas vidas. Y finalmente es por eso, porque son personas varones cis en su mayoría, que era archivar un caso más y ya había pasado con María Pía Castro, que su caso también ya de alguna forma como que expiró, si podríamos decirlo así. Estaban intentando abrirlo, pero ya había pasado antes, entonces era un caso más. Y es porque finalmente este sistema patriarcal es así, como hay vidas que nos importan y vidas que no nos importan. Mm. Eh, sí, pues es súper, súper lamentable. Sabes que al ver el documental me pasó algo muy, muy fuerte. Mi mamá vive a 4 casas de la casa donde estuvo Nicole Saavedra esa noche. Y el ¿En paradero la 7 regular? en la Revolar, Sí, en la sí. regular. Ya. Viéndolo, o sea, me fijé, dije, este lugar lo conozco y reconocí la casa de mi Ujú. mamá. Esa casa también la he visto montones de veces, donde estuvo, que cuando era niña seguramente uno de los vecinos con los que alguna vez compartí, o vecina. Y luego en el Paradero 7 que se muestra también, es donde toda la vida, siendo joven, niña, tomé la micro para ir al colegio. Qué heavy. Entonces es fuerte porque obviamente genera una empatía mayor aún, ya la tenía por ser parte del territorio, por haber crecido acá, por estar vinculada a los grupos feministas, pero que haya sucedido en el lugar donde he vivido toda la vida, casi, es más fuerte aún saber que podría haber sido cualquiera de nosotras, en realidad, de nosotres. O sea, no, eso nos hace aún más como despertar la inquietud de que estos casos se visibilicen aún más y que se genere la conciencia de la falta de visibilización de los medios de comunicación y de la falta de premura de la fiscalía, del interés por lo que tú mismo dices, como esta crítica de que hay personas que importan menos por ser de región, por ser de lugares rurales, por ser de la diversidad, por la condición que sea, pero importan menos, no, es algo que me dejó súper conmovida después de verlo. Así que cuando te hablo también desde un lugar muy personal para esta entrevista. Y bueno, me gustaría que ahora que ha avanzado un poco la gente que está escuchando supiera que, porque es una de las preguntas también del documental, ¿no? Pero como ha pasado el tiempo, ¿qué es lo que realmente le sucedió a Nicole? Si hoy, ya con las nuevas investigaciones, pudieses contarnos para que la gente también lo sepa. Claro. Que heavy lo que decís, como esa empatía que uno genera como con el territorio, que para las personas que no viven en Santiago es mucho más intenso, vos, ¿cachai? Es mucho más intenso y finalmente estáis como en una zona donde tenéis que pasar por esos lados, donde tenéis que tomar la micro ahí, ¿cachai?
y la inseguridad debe ser muy latente. Entonces, empatizo mucho con tu sentir. Y bueno, como tú decías, y finalmente lo que sucedió fue que Nicole tomó la micro en el paradero 7 de Quillota, después de una fiesta, la tomó en la mañana con sus amis, con sus amigues, que siempre de alguna forma es como lo que uno hace con sus amigues, que te deja en el paradero, te subí, oye, manda un mensaje, etcétera, etcétera. Y el chofer de la micro, Víctor Pulgar, fue quien secuestró, torturó, violó y asesinó a Nicole Saavedra, el chofer de la micro. Para llegar al chofer de la micro finalmente empezaron a cuadrar muchas cosas que, que tenían que haber cuadrado desde hace mucho tiempo, y fue la investigación que se le hizo a Víctor Pulgar, quien ya tenía una denuncia y ya estaba preso por otra violación y otro hecho que había cometido contra otra niña. Y finalmente ahí es cuando todo cuadra y ahí estaba como finalmente el principal culpable hasta el momento, el chofer de la micro. O sea, es como, eso es muy heavy igual, porque es como te movía a tu casa, ¿cachai? Como, Sí. o sea, es algo que puede pasar en todos lados, ¿cachai? Y saber que tú eres una persona que estás tomando una micro en la mañana, como diciéndole a tu mamá, oye, pon la tetera porque voy a llegar a tomar desayuno y después no llegáis, ¿cachai? Es como, es muy heavy. Y, Él finalmente, finalmente se llegó al culpable del caso de Nico. y ese nombre me imagino que en los grupos de la familia, de las compañeras y compañeros feministas, también lo tenían en mente, ¿no? Yo creo que, o sea, es que había muchas cosas en mente. Yo creo que, no sé si era como, no sé si como que tenían esta teoría la familia desde hace mucho tiempo, porque yo creo que ya en un momento la familia y todos quienes nos involucramos teníamos muchas teorías. Teorías que todavía no terminan de zanjarse igual. El caso de Nicole, nunca, yo creo que nunca nadie te puede como asegurar que no habían terceros también involucrados, ¿cachai? O personas involucradas en el caso. Mm. Está Víctor Pulgar, pero también, porque ahí también hay como muestras y pruebas también que lo inculpan, y todo lo que había pasado anteriormente es lo que yo te comentaba, pero y porque Víctor Pulgar también es una persona que también está siendo, por los grupos cercanos, también está siendo investigado por lo que pasó con María Pía Castro, que también hay ahí una vinculación con el caso. Eh, pero finalmente, cuando se llega a esto, claro, es un nombre que ha empezado a sonar harto. No sé si lo tenían desde siempre, la familia ya tenía desde siempre eso, pero sí cuando ya se supo que era esta persona, fue al tiro como, fue al tiro solamente como a hacer las conexiones. Mm. Y para contarle un poco a la gente que quizás no ha escuchado mucho de este término, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a los crímenes de lesbo-odio? Que fue un tema también importante dentro de la investigación y que también no se querían hacer cargo mucho la justicia, ¿no? Hubo como un conflicto ahí respecto a que no querían como sumarle eso a la causa. Claro, y es súper bueno que lo hablemos como lesbo-odio también y no como una fobia, como es odio. Y finalmente son crímenes que generan personas o simplemente porque eres una persona o lesbiana o disidente o trans y que tiene que ver con algo, con la corrección en sí. Como que yo investigando el caso de Nicole conocí como el término de la violación correctiva, que es finalmente como alguien quiere corregirte por cómo tú eres. Y esa forma de corregirte es mediante la violencia, la violación, bueno, y todas las cosas que puede hacer una persona simplemente porque te odia y porque ese odio lo canaliza mediante la violencia o simplemente quiere hacerte desaparecer. Entonces, eso fue como algo que se ha dado mucho también, como por ejemplo lo que pasó como con Samudio, o lo que ha pasado con Tehuel en Argentina, un chico trans que todavía no aparece, o con Vicente también en Valdivia.
Finalmente son casos que por odio, como por el machismo o también todo lo patriarcal que nos han enseñado, es como lo más imperante que tenéis y la forma de sacarlo es violenta, así como... Ujú. Ahí queda súper, súper claro. Es importante también ir despejando esas dudas porque a veces vemos los titulares que, bueno, también se cuestionan, como en el caso del titular del observador, que aparece dentro del documental, que en ese momento le pusieron como crimen homofóbico. homofóbico, claro, homofóbico. Y ahí había una crítica respecto a eso, me imagino, y le preguntaron y decían, bueno, que se entiende más. Claro, Esa era como su justificación, pero hablar de esto hace que la gente entienda más desde dónde claro. nos situamos, entonces es Claro, importante. y de alguna forma igual entendí la respuesta de la persona del observador, porque igual es interesante conocer los contextos, como los contextos y los momentos. Ahora uno puede, y porque hablar de lesbiana en una portada Mm, en ese momento todavía no era parte como de nuestro habitual, como que yo no veía la palabra lesbiana en los titulares, ¿cachai? mm, Y es bueno también ir como cuestionándolo para que de a poco también podamos ir conociendo términos, porque también esto que estamos hablando, o no sé, pues las nuevas identidades que empiezan a aparecer también son conceptos que podríamos decir que no son tan antiguos, como que ujú. igual son cosas nuevas que debemos ir como adaptando. Entonces igual es bueno como ir reconociendo el por qué, pero también saber que a futuro eso ya no debería pasar. Claro, claro. Esa es la idea, es el camino, estamos comenzándolo y Claro, transmutando todo el tiempo además, porque van apareciendo nuevas identidades que también nos toca a todos ir claro. reconociendo y respetando y entendiendo. ¿Cómo crees que la justicia y la prensa tratan los casos del lesbicidio en Chile? Yo creo que yo creo que los trata, yo creo que la forma en cómo se trata a las lesbianas o a las personas que se identifican como lesbianas Ujú, o lésbicas, ujú, que pueden ser con identidades variadas, yo creo que lo trata mucho como de un fetiche, como primero podemos ver como una sexualización también, como a la persona lésbica, como con un deseo sexual que tiene que ver de partida de un deseo que tiene un hombre cis. ujú, Em, También es como, es algo que está muy invisible, como, porque probablemente lo que nosotros nos enteramos, que nos enteramos sobre Nicole, ¿cachai? Como de María Pía o Susana Sangüesa, eh, o sea, como que son casos como, son pocos casos, pero probablemente hay muchos más. Entonces, obviamente que hay como unas ganas de mostrar la noticia, porque de alguna forma, yo soy periodista, entonces cacho más o menos como que hay unas ganas de mostrar una noticia, pero no profundizar en la noticia, o sea, como que vamos, hacemos la nota, sacamos la cuña, mostramos la lágrima, quizás, y después nos vamos, y no nos importan las personas a las cuales nosotros entrevistamos. Eso es algo que pasa en televisión, o sea, yo también lo viví, la inmediatez y el que tener que sacar la nota rápido es parte de como la idiosincrasia de la prensa. Así como que de alguna forma se nutre en la prensa, y con esto no estoy diciendo que es algo como que lo justifico, yo no trabajo en prensa, nunca trabajaría no puedo decir nunca, ujú, pero no trabajo en prensa y no es algo que quiera hacer, por eso mismo, por eso más me gusta el documental, porque podéis profundizar, tú puedes hacer investigaciones, te involucras de otra manera, es un trabajo a largo plazo, ¿cachai? O sea, tú ves, investigas, vas de a poco y después yo después seguí grabando como constantemente muchas cosas de Nicole. Y eso es lo que pasa con los medios, más como, y más como con las lesbianas, que también, o les lesbianas, que era como son personas que como que estaban muy invisibles, o sea, silenciadas totalmente, no eran parte como de los ciudadanos que podíamos ver como en la tele, ¿cachai? No hay como lesbianas visibles en televisión, ujú, ¿cachai? Entonces todo era como muy desde bueno, y aparte que es muy también del post-mortem, ¿cachai? Como que tampoco hay como un involucramiento a mostrar a lesbianas en vida, sino que es muy como, se murió esta persona, ujú. vamos a ver qué pasó, chuta, ya.
nos fuimos, ¿cachai? Pero tampoco no hay un involucramiento de mostrar a lesbianas, a personas lesbianas que hagan música o que puedan animar en la tele, que salgan en un matinal, quizás lo hay, no lo sabemos, no sé, ¿cachai? Pero es eso, muy como del post-mortem, ¿cachai? Como de Mm, sacar la crónica roja, ¿cachai? mm. Así que eso. Sí, sí, en realidad esa es la cartografía, la radiografía de los medios de Chile no cambia mucho de todos los medios, pues de prensa, televisión, radio, realmente no. Como tú dices, es muy cierto, ¿eh? No conocemos las historias de vida de lesbianas en vida y sí nos enteramos siempre, casi siempre, cuando ya han fallecido y en Claro. circunstancias muy dramáticas. Ahí es donde hablamos de ellas, como eso es muy interesante como hacer esa reflexión. El consumo además de medios que no lo cuestionamos muchas veces. Cuando una consulta, porque hay personas que quizás no han escuchado antes el término, cuando hablamos de cis, ¿a qué nos referimos? Cisgénero. Es como una persona que, por ejemplo, se identifica con el género que nació o que le asignaron de alguna forma. Por ejemplo, mi papá es un hombre cisgénero, Claudio Montesino, 63 años o 65, y es un varón cis, él se identifica con el género que le asignaron, y es así de alguna forma como se visibiliza. Eso podríamos decir un poco como de lo que es ser cisgénero. Ujú. Gracias, gracias, porque ahí vamos como también pensando que hay personas que no se han topado con estos términos antes y también esta es una forma de entenderlo y de que si los escuchan también los puedan replicar en su lenguaje, porque también es Claro. interesante irlos Y también es adoptando. muy bueno que investiguen también todo es por su parte, porque esa es una forma como yo lo veo, pero también puede alguien decir, no, pero también sí es otra cosa, y bueno, Mm, como que el debate es muy amplio, así que como para que la gente pueda buscarlo. buscar. ¿Por qué crees que este caso finalmente sí tuvo la repercusión mediática a nivel nacional? Salió en varios medios, después cuando estaba el proceso del juicio también hubo interés. ¿Por qué crees que pasó eso? O sea, yo creo que ese es por el aguante de la familia, como que la familia, en este caso, la familia y el grupo de personas que apoyó a la familia y que apoya a la familia fue fundamental. O sea, si la María Bamondes no se hubiese encadenado en Fiscalía Nacional de Santiago, si la María Bamondes no hubiese programado y puesto la cara y el cuerpo para hacer las marchas en Quillota, este caso quizás todavía seguiría igual. O sea, eso es fundamental. Una persona tiene que encadenarse probablemente, convocar a personas a hacer una protesta, patalear, puta, salir a la calle, ¿cachai? Y no solamente o sea, generar un movimiento, ¿cachai? Lo que generó el caso de Nicole fue un movimiento, Justicia por Nicole. O sea, el movimiento Justicia por Nicole y lo que generó como la presencia de la María Bamonde, eso fue fundamental. O sea, que bajara como el fiscal nacional cuando sale en el documental, o una persona muy cercana al fiscal Mm, nacional, que probablemente se dio cuenta que habían cámaras y bajó también para mostrar un poco mm, como de sí, estamos escuchando, sabemos este caso, pero eso ya es una diferencia, ¿cachai? O sea, que cambiaran 4 veces a los fiscales también es una diferencia. Y eso es solamente por el aguante que tuvo la María y su familia y las lesbianas y disidencias que estuvieron apoyando la causa. Porque si tú te das cuenta, con los otros casos no ha sido igual, ¿cachai? Y vuelvo a nombrar a lo de María Pía Castro, como ese caso prescribió. Y es porque no tuvo esa misma intensidad como de participación, que es muy entendible también, o sea, es dejar como un poco, primero es como mostrar tu vida, ¿cachai? Salir a la calle, desgastarte, revictimizarte constantemente, y eso es algo que no todo el mundo lo puede hacer, no todo el mundo quizás tiene las mismas capacidades emocionales y psicológicas para hacerlo, ¿cachai? Como que con esto no es una crítica a ninguna familia, porque ninguna familia debería estar de alguna forma encadenándose para que le escuchen, pero esa presencia de María y de Justicia por Nicole y de la tía Olga y de toda la familia de la María, eso fue fundamental para que el caso de Nicole de alguna forma tirara para arriba, ¿cachai? En cuanto a información, y pudiésemos tener ahora a Víctor Pulgar como el principal asesino de Nicole. mm.
Mira, y el 2018 todavía no existía justicia. ¿Cómo crees que aportó tu documental en esto, ¿no? En el camino hacia lo que hoy tenemos como justicia, que como bien dices, no se sabe si es la completa, si es la completa verdad, pero ya tenemos un imputado y alguien tras la reja. Justo se cortó un poco, Sí. pero creo que me preguntaste cómo en el 2018 el documental había aportado, ¿no? Sí, tal cual. Ya. Eh, bueno, yo siento que el documental aportó, o sea, es heavy. Para conseguir justicia yo creo que fue un material audiovisual que se pudo mostrar en muchos lugares. Y como empezó a mostrarse en lugares, la gente iba a los lugares a ver el documental y empezaba a empatizar con la situación, porque la mayoría de las veces que hacíamos el documental, María, a todo esto, María como siempre como la persona que más se movía, tenemos hasta el día de hoy una muy buena relación y le gustó mucho cómo participamos con el documental y con ella y el interés que le mostramos y que genuinamente también nos interesamos en el caso. Y ella empezó como a mover el documental. Ella fue como la persona que proponía que el documental se moviera en conversatorios. Entonces, como te decía, se mostraba el documental, después se hacía un conversatorio y en ese conversatorio había muchas personas que empezaban como a decir, ya, pues, hagamos algo, enganchemos, como, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la próxima acción? Y eso empezó a visibilizar el caso, y yo siento que a visibilizar el caso y también en Santiago, como también a generar una empatización como con lo que, a descentralizar como nuestra vida, ¿cachai? Y yo creo que el documental de partida hizo eso, que se moviera el caso con María, de hecho con María viajamos al norte, hicimos hartas cosas llevando el caso como a lugares, a colectivas feministas, lesbofeministas, disidentes, que querían como, María, ven, conversanos qué está pasando con Nicole, nos interesa, y mostrábamos el documental. Y eso generaba una instancia muy bacán donde la gente quería organizarse, donde la gente contaba su propia experiencia, y generábamos como empatía, pues finalmente, como empatizar. Ahí, el objetivo que tenías inicialmente finalmente ahí se cumple, ¿no? De Y yo creo difundir, que sí, empatizar. ¿Sientes que sí, que lo lograron? sí, yo creo que sí, yo creo que se cumple. Yo creo que para mí igual se cumple harto, como, y no solo visibilizarlo, o sea, visibilizarlo en la universidad donde yo estudio, donde yo estudié, ¿cachai? Como que yo siento que mostrar esto para mí también personalmente fue algo muy, muy bacán, ¿cachai? Porque fue como una salida de closet también, como académicamente, fue hablar de temas lésbicos en instancias de prensa o ya, po, como ¿qué Mm, pasa con estos temas? Hablemoslo. ujú. Empezar a mostrar que finalmente las disidencias existen y resisten y, y yo siento que sí, que visibilizó bastante. Y bueno, y ahora el documental es público, como Ujú. que el documental en su momento no era público porque María todavía no quería, o sea, y también estaba bien, estábamos respetando harto la decisión de la familia, que era como todavía no lo publiquemos, igual era una historia, un material que todavía era bastante fuerte, y también lo bueno de no mostrarlo al tiro era que podíamos ir a lugares y que la gente lo fuera a ver. Y como eso de generar esto, el grupo, como el grupo Mm. de tú conocer a otras personas, era muy bueno también. Y ahora ya es público, como para todas las personas que quieran verlo, está en YouTube. Como, es un material de todos, no es solo mío. Ni de mi Eh, compañera con la que hicimos el documental. Claro, claro, ahora vamos a tener la oportunidad de verlo por esta vía, por Facebook, que también a veces acerca. Hay materiales que están en YouTube y que no sabemos que están de Claro, forma abierta, gratuita, pero no sabemos. sí, Ahora hemos hecho esta selección, también pensando justamente en las temáticas que acá en el territorio nos impactan, nos conmueven y las que faltan también de dialogar. Así que esa es como la invitación a que los próximos minutos se queden para que puedan ver Silenciadas. Y antes de terminar, quisiera comentarles que en febrero de este año, en la Corte de Apelaciones de Valparaíso desestimó el recurso de nulidad interpuesto por la Defensoría del autor del crimen de Nicole Saavedra, Víctor Alejandro Pulgar Vidal. Y el recurso buscaba la eliminación de la condena por el delito de secuestro con violación y homicidio que realizó en 2016. Así que
esto pasó hace poquito, para que también nos vayamos dando cuenta cómo un caso como este tiene tantos capítulos, tiene tantos momentos que son cruciales a la hora de concretar la anhelada justicia, porque podría haber sido que se aceptara, se anulara el juicio y quedábamos en cero. Entonces, Exacto. es súper importante este hito y pasó hace menos de un mes. Entonces, hay que estar como atenta también a esos avances y me alegra, me tranquiliza saber que se desestimó. Pero también hay que estar atentas porque siempre pueden haber nuevos Ahí, cursos, ¿no? sí, ahí, no sé. Sí, exactamente. Como para ir cerrando, te dejo el micrófono abierto para que puedas dirigirte a la gente que está detrás, está esperando ver la invitación y las palabras finales. Bueno, muchas gracias por, de alguna forma, claro, como el documental está en YouTube, pero no se sabe siempre, pues, y yo siento que generar esta instancia donde uno hace una invitación a las personas es muy valorable y te lo agradezco mucho. Em, yo, bueno, van a ver un documental que estuvo en un tiempo sumergido como en una temporalidad, eso claramente todo lo que después las otras cosas cambiaron, pero yo agradezco mucho que lo vean. Agradezco mucho que empaticen como con la historia, que empaticen con los sectores de resistencia que no tienen que ver como con las grandes ciudades. También hay que, todo lo que genera el documental, que a veces puede ser mucha pena y mucha rabia o mucho miedo, finalmente se pueda canalizar y uno pueda como también querer quizás como participar de otras causas. Siempre es bueno estar como viendo que las disidencias somos un grupo como de riesgo mucho más intenso que las personas más heterosis o las personas cis en la calle. Entonces, finalmente lo que yo quiero generar y con lo que yo hago en el trabajo audiovisual es empatizar con un otro. Y eso es lo que espero que tengan con este relato, empatizar con una madre, empatizar con una familia y pensar que nadie igual está como exento de que sucedan este tipo de cosas. Nadie está exento de poder de subirse a una micro y que algo te pase ahí. Entonces, como tener en consideración de que nuestro miedo, nuestra rabia sea bien canalizada y empatizar con un otro. Yo creo que eso es lo fundamental. Eso. Muchas gracias. Gracias a ti, te agradezco el tiempo, te agradezco el trabajo también, que hayas utilizado esta plataforma para a través de la plataforma que te dio la universidad poder lanzarlo también al mundo. Fue un trabajo pensado para la universidad que terminó siendo algo que impactó, me imagino, muchas vidas, nos sigue impactando. En este territorio, en la comuna de La Cruz, se tienen que hablar estas cosas, estamos ahí, o sea, el paradero 7, todo ese sector es justo el límite que tenemos con la comuna de Quillota. Entonces, Nicole pasó en esa micro por la comuna de La Cruz, seguramente tenía amigas, amigues acá en la comuna de La Cruz, así que es una de las nuestras, es una es parte de nuestra historia y es por eso que necesitamos conocer más y estos documentales nos llevan ya a la fibra, así que yo agradezco también conocer, poder ver a la madre, poder ver a su prima hablando y es lo que van a ver ustedes a continuación, así que sin más, les invito a que nos acompañen a ver Silenciadas, este documental sobre la lucha que dio su familia, su prima y todas sus compañeras por la justicia de Nicole Saavedra. Gracias.